Bienvenidos y bienvenidas a Somos Puentes, un programa de podcast que visibiliza la historia de expertos y expertas que han retornado y que pertenecen al programa PMD, Programa de Migración y Diáspora de la GIZ, Agencia Alemana para la Cooperación Internacional y el Desarrollo. Hoy estamos con un invitado de lujo. Tenemos en los micrófonos de este podcast a Samuel Zuluaga Calle, comunicador social y máster en ciencias sociales. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias, Camilo, por tenerme en estos podcasts, en este fantástico programa. Pues estamos de verdad muy contentos y muy emocionados, expectantes de escuchar tu historia. Y queremos preguntarte de entrada, ¿cuál es tu conexión con Alemania? Mi conexión con Alemania empieza cuando tenía por ahí 21 años y estaba en la Universidad Javeriana estudiando y conocí a Iris, que fue, digamos, mi primera novia, y ella pues venía de Alemania, venía de Bavaria y estudiaba en Eichstätt, que es la universidad donde yo terminé haciendo pues mi maestría en Alemania más adelante, cuando ya había terminado con Iris, pero digamos que esa es el punto de partida para esa conexión. ¿Cómo es vivir en un pueblo de Alemania? Vivir en un pueblo de Alemania tiene sus ventajas, como también a medida que pasa el tiempo pues uno va entendiendo, digamos, las ventajas de las ciudades en comparación con los pueblos. Vivir en un pueblo en Alemania es que tú tengas una habilidad y ese pueblo sabe qué habilidad tú tienes. Vivir en un pueblo puede hacerse famoso muy rápidamente, pero también como que tener que vivir un poco la soledad, porque los estudiantes se van mucho a las casas de sus padres en fin de semana y uno queda en este pueblo como que se queda un poco vacío. Entonces creo que el pueblo tiene sus momentos para divertirse, para tener la euforia de poder estar con todos estos estudiantes jóvenes con muchas ganas de vivir, de hacer fiesta, pero también hay momento para que ellos se vayan y que uno quede como a merced del invierno, y también pues extrañando mucho a la familia, tengo que decirlo desde el principio. Creo que vivir en otro país diferente muchas veces te puede generar soledad también, aunque obviamente la experiencia internacional vale mucho. Quisiera ir un poquito atrás y que nos lleves a ese momento. ¿Cómo es superar la frustración lejos de casa? Vivir la frustración afuera de casa no es fácil, porque obviamente uno no está en su país, que uno puede tener muchos problemas en su país, pero sigue siendo una zona de confort, la familia está ahí, alguien te puede ayudar, y ya cuando tienes situaciones difíciles fuera del país, tienes que hacerlo mediante una llamada, hay personas ahí, pero se siente la soledad, y más soledad se siente cuando uno es, por supuesto, migrante y se da cuenta que siempre, por más de que haya humanidad en el mundo, uno será un migrante. De todas estas experiencias por las que tuviste que atravesar para superar también ese gran reto que es estudiar por fuera del país, ¿cuáles son esos aprendizajes que todavía aplicas en tu vida cotidiana? Sí, sin duda aprender alemán es algo que lo forma a uno, porque no es fácil y de alguna forma uno tiene que adquirir unos hábitos para aprender el alemán, y también estar abierto a escuchar siempre algo que uno, aunque no lo entienda, uno tiene que estar preparado para tratar de entender en todo momento. Entonces yo pienso que estar abierto, estar despierto, ponerle mucho cuidado al lenguaje, ¿no? Porque uno ya, una vez que uno habla en otro idioma, se da cuenta que uno en su idioma tiene unas ventajas muy grandes también de poder expresarse, ¿no? Y esas limitaciones se convierten en ventajas en otros lugares. Esos espacios que eran retos, ya cuando uno ha estado muy incómodo en una lengua, ya saltar a la lengua de uno o estar en su cultura, ya siento que le da unas habilidades para analizar desde otras perspectivas
las cosas cotidianas de la vida. Más que todo que nosotros también tenemos una mentalidad, pensar que los otros son más que nosotros, es decir, las culturas del norte, podría decir, Estados Unidos o Europa, siempre lo idealizamos, pero yo creo que esa idealización en algún lado puede tener sus ventajas, pero yo creo que más que la ventaja de haber estado en países que tienen estos tipos de desarrollo, es, por ejemplo, cómo yo en verdad puedo, con lo que decía, de esa incomodidad, de esos retos, de esos momentos, ya en otras situaciones poder aprovechar todas esas experiencias para hacer las cosas con una retroalimentación, lo que yo decía, otra perspectiva distinta. Esa es la perspectiva que te da estar internacionalmente y en un país como Alemania, que también tiene sus aportes muy, muy grandes. Bueno, cuando te escucho me doy cuenta de que hay un interés también por los estudios culturales. ¿De dónde nace esa pasión por estudiar la cultura? Bueno, pues los estudios culturales, esto sin duda viene de cuando niño, de mi papá, que es antropólogo. Entonces, pues yo sí creo que desde pequeñito él ya estaba dándome a mí herramientas para entender el mundo, no desde la cotidianidad, la cultura, lo que uno le dicen, con lo que uno aprende. Él siempre me estaba enseñando cosas un poco distintas a lo que la sociedad tradicional decía, porque me mostraba que en otro lugar las cosas se hacen distinto y que eso hay que respetarlo, y me mostraba justamente que eso que nosotros no reconocemos, que es nuestro pasado, nuestra herencia indígena, sobre todo, él era muy tirado a lo indígena, y lo afro también, pues también creo que siempre fue muy respetado en la casa. Él ya me está dando todas estas herramientas como para empezar a interesarme por estos temas. ¿Cómo te conectas con la GIZ? Con la GIZ me conecto como se conectaron muchos de los que han pasado por estos podcasts, y fue conociendo a Mónica Gutiérrez. La conocí en Berlín. Nunca llegué a pensar que Mónica llegara a ser tan importante en mi vida, de verdad que todos los que pasan por estos micrófonos lo saben, y yo tengo que seguirlo reiterando, porque sin duda es una persona que a través más que todo de la comunicación, del escuchar, del acompañar, ha logrado como que nuestros proyectos y nuestras vidas mejoren en todos los sentidos, pues desde mi perspectiva, y cumplir nuestros sueños. Entonces yo pienso que, claro, GIZ lo conozco por Mónica. Recuerdo perfectamente muchas cosas de ese primer día que la conocí, de nuestra charla que tuvimos, de las posibilidades que había de volver a Colombia en esas charlas, justamente. Pero nunca llegué a pensar que eso se iba a hacer realidad. Pero el día que puse el primer pie en Colombia, ese día llamé a Mónica. Y pues, la verdad tengo que decir que el Samuel de hace casi un año y medio al Samuel de hoy, por medio del PMD y este programa, es un Samuel distinto, es un Samuel que ha logrado está alcanzando muchas metas profesionales, y eso pues sin duda viene amarrado a la GIZ, al PMD y a Mónica. ¿Por qué cree Samuel que es importante visibilizar la historia de los expertos y las expertas que han retornado? Bueno, yo creo que las historias de los expertos retornados cumplen diferentes objetivos muy importantes para el programa. El primero de ellos, y el más común, podría ser por medio de los podcasts contar cómo este programa de verdad ha logrado que ellos profesionalmente puedan reincorporarse en su país, porque no es fácil estar afuera y volver y poder tener trabajo y empezar a desarrollarse profesionalmente. Yo creo que esto ya es un gran impacto para las personas, este apoyo. El podcast permite esto, que conozcamos esto, objetivo número 1, pero número 2, nos permite abarcar algo más profundo, que es lo personal y las historias de vida, donde también están otros matices, otras experiencias que son fundamentales para entender estos procesos. Entonces, el podcast lo que da es la posibilidad de tener una visión más amplia de una historia profesional que está amarrada a una historia de vida, y que está amarrada también a unos incentivos
por parte de unas organizaciones gubernamentales alemanas que también tienen unas políticas y que están generando transformaciones. Decidiste estudiar en un país como Alemania, avanzar con tu maestría. Y cuando estás viviendo en Alemania, ¿pensaste regresar a Colombia? Bueno, yo creo que esta pregunta es que es reiterativa en los podcasts, es muy importante, porque es que hay que entender que hay una llegada, hay un proceso y hay una partida. Y una partida que tiene una consecuencia. Entonces, estar en ese momento del proceso es muy difícil. Y yo creo que todos se hicieron la pregunta: me siento bien en Alemania, me gusta cómo funcionan las cosas aquí, me gustaría de pronto quedarme en este país, me puedo imaginar mi vida en este país. Y en ese proceso pasan mil cosas. Están los que llegan con hijos, están los que llegan solteros, están los que consiguen novia, están los que se casan, están los que no se quieren devolver y se tienen que devolver, están los que logran quedarse y conseguir un muy buen trabajo en Alemania. Es muchas posibilidades, pero la pregunta siempre es la pregunta del proceso: ¿me quedo o me voy? Esa incertidumbre siempre va a estar ahí. Yo sí me imaginaba mi vida en Alemania y yo sí me hubiera podido imaginar seguir mi vida en Alemania. Pero no fue así y no tenía que ser así. Y bueno, viviendo la vida que he vivido hoy, nunca me ha gustado arrepentirme por las cosas que me pasan en la vida, pero viendo ya el proceso y viendo la transformación de mi vida al volver a Colombia y poder dedicarme a lo que me gusta y vivir de esto, creo que puedo decir, me hubiera imaginado en Alemania, difícil imaginarme que tenía que volver a Colombia, pero la vida me trajo a Colombia y aquí pude continuar este proceso y creo que la consecuencia fue un resultado muy, muy interesante. ¿Qué te inspiró a gestar, a crear, a meterle el hombro a estos podcasts? Pues sin duda la pasión por el periodismo, por indagar, por contar historias, y más que todo historias, yo les digo historias de ultramar, ¿no? Historias de sueños, historias entre continentes. Como esa canción si quieres la puedes poner, esta canción de Rick and Bunbury, Entre dos tierras. Entonces estás entre dos tierras totalmente alimentando una cultura con tu otra cultura y viceversa, porque eso es lo que venimos a alimentarnos entre culturas y volver y también traer cosas de otras culturas, ¿no? Entonces creo que sí, creo que fue esas ganas por contar historias y por crear, y creo que estos podcasts son el resultado de procesos creativos, de procesos duros, de triunfos, y tanto de triunfos como también de tragedias que tienen que existir en la vida, de tragedias, de tristezas, de triunfos, de alegrías. Entonces los podcasts cuentan todas esas historias en el marco de un programa que se llama PMD y de una persona como Mónica que también supo que estos podcasts podían regalarnos una nueva forma de entender nuestras vidas, nuestros procesos y nuestros estudios. Sabemos que Samuel tiene una aproximación al arte, la cultura, el arte, las ciencias. ¿Cómo se combina todo esto en la vida de Samuel? Sí, es como una constante retroalimentación de todas estas pasiones que al final tienen siempre un complemento, porque se encuentran en lo que venía diciendo ahora, que es el crear y el narrar, el contar historias y el contar mi historia, que me gusta mucho, que la creo día a día, y también mirar mi historia y a partir de mi historia poder crear, poder hacer canciones, poder hacer historias. Entonces creo que el arte también es muy interesante analizarlo desde una visión cultural, porque se expresan las idiosincrasias, ¿no? Las maneras de pensar, las maneras de entender, las maneras de sonar de las culturas. Por eso pues siempre he tenido como esta pasión. ¿Qué tienes para decirle a las personas que se están preparando fuera del país? Bueno, pues yo sí quisiera decirles algo y no me parece que sea un mensaje mundano.
más allá de que trae el implícito que significa volver, tornar, replicar, todo esto. Yo les diría, no dejen de intentarlo, lo más importante. Sea que se quieran quedar y quieran de verdad romperla en Alemania con toda. Vivir fuera de su país, pero felices y rompiéndola o haciendo lo que les gusta. Si de verdad ven que no están haciendo lo que les gusta y que están simplemente aferrados a un confort porque tienen miedo de volver, les diría que no, que se arriesguen otra vez, o sea, que lo intenten acá, que vengan, porque pues sea con el PMD o sea con alguna otra posibilidad que se presente, seguramente en su país siempre van a haber posibilidades de desarrollo para sí mismos, también para contribuir obviamente en un lugar que lo necesita bastante a la transformación.